La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú y del mundo. En esta tarde de este día santo, San Reposo, y primer día de la fiesta de la Pascua, vamos a compartir un estudio acerca de la doctrina teológica de Cristo para enseñanza de la generación venidera. La palabra doctrina significa enseñanza. Hay que enseñar, hay que doctrinar lo que nos manda el Señor mediante las Escrituras. Como nos dicen las Santas Escrituras en el libro de Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. En esta parte de la Escritura, Jehová ordena a Moisés que suba al monte del Sinaí y que espere allí para que le dé tablas de piedra y la ley y mandamientos que ha escrito para que enseñe o para enseñarnos. Y subió Moisés a solicitud de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Sube Moisés al monte del Sinaí, según el libro de Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y según el libro de Éxodo 31:18, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En estos 3 capítulos de la Biblia de Éxodo, la que nos dice, ¿no? Primeramente Jehová llama a Moisés para que entregue las piedras por los 10 mandamientos y leyes. No solamente entregó los mandamientos, sino también leyes para que enseñe para esta generación. Y estuvo allí 40 días y 40 noches Moisés con Jehová. Él no comió pan ni bebió agua. Y cuando acabó de entregar los mandamientos Jehová a Moisés, bajó Moisés con las 2 tablas escritas con el dedo de Dios, o sea, los mandamientos. Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Quiere decir con esto que no solamente estuvo Moisés en el Sinaí, sino también estuvo Israel en espíritu. Y esto estaba dado justamente para esta generación. En aquellos tiempos de Moisés, en la época de Moisés, cuando bajó Moisés del Sinaí, encontró al pueblo corrupto, no obedeciendo a Jehová, porque Moisés se tardó 40 días, ellos pensaron que Moisés se murió. Esos mandamientos, hermanos, han ido de generación en generación hasta estos días. Por eso en Salmo 102, versículo 18 nos dice: lo que en aquellos tiempos se escribió en presencia de Moisés e Israel, estaba escrito para esta generación. En Salmo 102, versículo 18 dice: escribirse a esto para la generación venidera
y el pueblo que criará alabará a Jah. Quiere decir, hermanos, que los mandamientos fue dado a Moisés, en teoría. Pero para esta generación tenía que venir los mandamientos nuevamente para poderlos practicar, ponerlos por obra ya. Por eso dijo, ¿no? El libro nuevamente voy a recalcar, en Éxodo 34-27, dice que había hecho un pacto, una alianza con Moisés en aquellos tiempos y con Israel para esta generación. Esto quiere decir, hermanos, que los mandamientos que fueron dados por Jehová a Moisés se debía predicar, se debe enseñar. Porque los mandamientos es la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de difundir. Porque el mandamiento es el que nos hace ver el error, nos hace ver los pecados. Esa es la palabra de Dios. Quiere decir que el mandamiento antiguo es la palabra de nuestro Dios, según 1 de Juan 2:7. Como nos dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Y este mandamiento, hermanos, es lo que debemos de difundir a toda la humanidad. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él también ordenó. Él vino a predicar los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Y cuando se va, ordena a los apóstoles de los días y dijo, vayan a adoctrinar a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Según San Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos predicando los mandamientos? Las 10 palabras. Es una ordenanza del Hijo de Dios. Como dice San Marcos 13:10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? De que acontezca el fin de esta generación. ¿Para qué? Para que quizás seamos salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? Del juicio de Dios que se acerca a la tierra, hermanos. Y la persona que acepta o cree el evangelio de Dios, que consiste en los 10 mandamientos, será salvo. La escritura según San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios manda a sus mensajeros para poder predicar la palabra de Dios, que consiste en los 10 mandamientos. Porque según Romanos 7:7, el mandamiento o la ley nos hace ver nuestros propios errores, nos hace ver nuestro pecado. No podemos decir, por ejemplo, que yo conozco la palabra de Dios sin haber visto. Pero hoy en día, mediante los predicadores a nivel del Perú y del mundo,
se anuncia los 10 mandamientos, que es el Evangelio de Cristo. Según San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el tiempo del fin del mundo. Esa es la ordenanza de aquellos días que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso en aquellos tiempos el Señor Jesús comenzó a ordenar, como dice San Marcos 6, 7 y 8, hasta el 9 dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio la potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, no solamente su báculo o bastón, como llamamos, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa. Más que calzasen sandalias y no lleven 2 túnicas. Quiere decir con esto, el predicador tiene que salir con esa fe, con esa confianza en Dios, sin llevar o sin preocuparse qué comeré en el camino o con qué me vestiré. Del momento que uno se compromete a servir a Dios y te llama y te ordena para predicar, vas a salir con la bendición de Dios. Y nosotros los peruanos, amados hermanos, estamos en el deber de difundir este evangelio a los 4 cantones de la tierra. Tenemos que salir a predicar, porque Dios no quiere que ninguno muera. Por eso cuando el Hijo del Hombre viene, también nos dice, ¿no? Según San Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, si nosotros, conociendo la palabra de Dios, no difundimos, entonces también Dios nos sancionará. Porque conociendo, no hemos pasado la voz a nuestros semejantes. ¿Cuántos de verdad querrán conocer esta palabra y nosotros, que tenemos la responsabilidad de difundir, no lo hacemos? San Lucas 9:56 también nos recomienda, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso es. El Maestro de Maestros, que fue enviado por Dios para esta tercera y cuarta generación, como él dice, no ha venido para condenar ni perder ninguna alma de los hombres, sino a salvarlas. ¿Mediante qué va a salvarlas? Mediante el Evangelio, si es que has creído, mediante la palabra, si tú lo aceptas. Y cuando uno lo acepta, tenemos que difundir o enseñar a la nueva generación. Él también ordena y nos dice, según San Mateo 24:31 dice, ¿no? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Él, desde el año 1955, ha ordenado a los israelitas para salir a predicar al mundo.
No solamente aquí en el Perú, hermanos, al mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos hemos estancado aquí? ¿Nos hemos quedado en el Perú sin difundir el Evangelio de Jesucristo para salvar a nuestros hermanos que se encuentran en otros países del mundo? Hoy en día, hermanos, es una ordenanza de Dios que mediante este Evangelio el hombre, conociendo, escuchando, va a volver a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a perdonar la iniquidad que tiene. Dios no es injusto. Eso nos habla en San Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir con esto, hermanos, cuando apareció el Hijo del Hombre en el Perú, se predicó el Evangelio en el Perú. Se comenzó de aquí en el Perú. De aquí tenía que salir a los 4 cabos de la tierra, como dicen, para que la humanidad conozca el Evangelio y se arrepienta de las cosas malas que estaba haciendo. Porque hasta ahí no conocía que era bueno ni malo. Pero cuando conoció la palabra, decía no robar, no matar, no adulterar, recién el hombre reflexionó y pensó y dijo que estaba haciendo mal. Eso se llama arrepentimiento. Y dejó de hacer mal, dijo no, de acá para adelante voy a cambiar mi vida. ¿Pero quién me hizo ver este error? La ley de Dios o los mandamientos de Dios. Como hemos leído en Romanos 7:7. La ley nos hace ver el error, es como decir el espejo. Ahora dice, si nosotros volvemos a Dios, Él nos va a perdonar de todos los pecados que hemos tenido. Y nos dirá, estamos cuenta a cuenta, ya no me debes ni yo te debo. Como dice el libro de Isaías 1, 18 y 19. 17, 18 podemos leer. Entonces, si tus pecados fueron rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Te serán perdonados y Dios dirá, estemos cuenta a cuenta y no vuelvas a pecar más. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando uno conoce la palabra, cree y acepta. Ahí recién es donde Dios te perdona, porque tú o el hombre se arrepiente ante Dios. ¿De qué se arrepiente? De las malas obras, por ejemplo, que siempre hemos tenido de nacimiento algunos. Como dice Gálatas 5, 19, 20, 21. La ira, la cólera, la envidia, homicidio, borracheras, enemistades, pleitos, celos, adulterio, fornicación. Son pecados que sin darnos cuenta lo hemos ejecutado con el tiempo. Y dice Dios bien claramente, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Así es, amados hermanos. Por eso es importante, hermanos, buscar a Dios ahora que hay tiempo. Y poco tiempo ya nos queda, hermanos, el tiempo ya es corto. Como ustedes verán, las señales ya están cerca al fin. Rumores de guerra, terremotos en distintos lugares, plagas, hambrunas, principio nomás del final de esta generación. Amados hermanos, con esto no quiero asustarlos, simplemente tratar de hacernos entender lo poquito que el Señor me da también a conocer. Y yo, hermanos, con todo mi corazón, de repente se me equivoca en ciertas cosas, discúlpenme,
como todo ser humano podemos cometer errores. Y nuevamente recomendándoles, hermanos, que esta fiesta, esta semana que es la Pascua, tratemos de llevarnos bien con toda nuestra familia que está alrededor y también respetar, nuevamente les recomiendo, lo que el gobierno nos dice que debemos hacer en casa. Que la gracia de Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas.